Muy buenas noches, esperamos que estén listos para escuchar nuevas historias. Gracias a todos los que nos han mandado estas vivencias con la brujería. Nos encantan este tipo de temas, ya que aunque pasen generaciones, aún existen experiencias de este tipo. Hoy, Pánico Satánico vuelve con historias de brujería. Somos Evelyn y Daniel y esperamos que esta noche nadie les deje un amarre debajo de su cama. La primera historia es relatada por Lucy. La llamaremos No recibas comida. Hola, buenas noches. Hoy les contaré una historia que me dejó muy impactada cuando la escuché. La protagonista es mi abuelita llamada Jacinta. Le pedí permiso antes para poder contarla. Cuando mi abuelita Jacinta tenía 15 años, ya estaba casada y embarazada. Era costumbre en su pueblo que las mujeres se casaran muy jóvenes. Ella a su corta edad ya era una buena ama de casa. Se levantaba desde temprano para hacer las tortillas. Me cuenta que antes no existían ni molinos y mucho menos tortillerías como las conocemos ahora. Antes, tenías que moler el maíz en el metate. Era la actividad que más odiaba. Le empezaban a doler las rodillas y las manos, pero lo tenía que hacer para tener tortillas para su marido y los peones que contrataban para ayudar en las tierras. Un día, mi abuelita iba a lavar al río. Vio que la casa de al lado fue habitada por una mujer de unos 40 años. Mi abuelita la saludó y le dio la bienvenida al pueblo. Al llegar al río, escuchó rumores de que su vecina era una bruja y aparte era muy mala con las personas que trabajaban para ella, tanto que la corrieron del pueblo vecino. Jacinta no creyó nada y empezó a hablar con la vecina. Ya con más confianza le confesó que estaba harta de todos los días hacer de comer y preparar la masa para las tortillas. La vecina se ofreció a dar poca masa de la que le sobraba, que solo le alcanzaría para su esposo y poco para sus trabajadores. Mi abuelita se alegró porque ya se reducía el tiempo de estar en el metate. Al día siguiente le dio 2 bolitas de masa. Le dijo que la de la derecha se la diera a su marido, que era la más fresca, y la de la izquierda a sus trabajadores, que era del día anterior. Mi abuelita siempre le hizo caso a sus indicaciones. Después de una semana empezó todo a ir mal. Sus trabajadores se enfermaban o les ocurrían accidentes y ya no podían asistir a la siembra. Su esposo cada día estaba más distante y enojado. Él era un hombre tranquilo y trabajador y ahora era todo lo contrario. Mi abuela Jacinta ya no sabía qué hacer. Todo iba mal en la casa. Su esposo se iba de borracho y no llegaba. Podía durar hasta una semana sin saber de él. Mi abuelita, con niño en brazos y cuidando la siembra, sentía que ya no podía vivir de esa manera. Se decía que esto ya era demasiado. Ya no sabía qué hacer. Un día se decidió a regresar a la casa de su madre. Era otro pueblo a 2 horas de donde ella vivía. Al llegar y contarle todo a su madre, ella le dio una regañada tremenda por haber aceptado la comida de gente desconocida y más de una mujer con fama de bruja. Mi abuela empezó a llorar porque no entendía qué hizo mal realmente y sacó la masa para tirarla. Al ver esto, mi bisabuela la detuvo y le dijo: mejor se la llevaré a la curandera del pueblo.
Al llegar pronto la curandera las detuvo en la puerta y dijo a mi abuela: tu familia se ha roto por abrir tu hogar a una entidad maligna. Mi abuela, sorprendida, soltó la bola de masa. Al caer, sonó como si fuera una piedra muy pesada. La curandera empezó a rodear la masa con sal y unas hierbas extrañas y encendió copal. Comenzó a rezar y rociar agua bendita a la masa. Esta se empezó a mover y de un momento a otro le empezaron a salir gusanos negros con cabello y ramas. La curandera agarraba los gusanos con varitas de ocote y las metía al copal. Cuando los quemaba se escuchaban pequeños chillidos ensordecedores. Mi abuela estaba muy asustada. Ella había preparado tortillas con esa masa y nunca había sentido ningún gusano o rama. Después de esa experiencia, mi abuelita jamás volvió a recibir comida de nadie, y menos de extraños. A la semana de este ritual, mi abuelo apareció muerto en su casa, con la boca llena de gusanos que salían dentro de él. Esa casa está abandonada y mi abuela jamás volvió a ir a ese pueblo. La segunda historia es de Andrés. La llamaremos El collar del amor. Hola, me llamo Andrés. Soy de la Ciudad de México. Hoy les quiero contar mi peor experiencia con una novia. Yo era escéptico, no creía en la brujería o cosas paranormales hasta que la conocí. Iba iniciando mi primer año de ingeniería. Cerca de mi escuela había una fonda donde 2 veces a la semana iba a comer. Yo rentaba un cuarto cerca de la universidad con ayuda de mis padres, obviamente. En esa fonda conocí a Romina, una mujer muy hermosa, con ojos grandes y cabello rizado. Me cautivó desde la primera vez que la vi. No podía apartar mis ojos de ella. No quería incomodarla con mi mirada, pero ella tenía algo que no me permitía dejar de verla. Después de 3 meses, me animé por fin a invitarla a salir. Empezamos una relación tierna y tranquila, pero al paso del tiempo me daba cuenta de que ella era muy celosa. No dejaba que le hablara a mis compañeras de clase o le molestaba que los fines de semana fuera a ver a mi familia. Me empecé a apartar de todos, con tal de verla feliz. Hasta que un día, en casa de mis padres, todos mis familiares hablaron muy seriamente conmigo y me hicieron ver que estaba en una relación muy tóxica. Al siguiente día, la vi afuera de mi escuela, como siempre, pero ahora tenía una cara muy enojada, como si supiera que estaba decidido a terminar la relación. Ella se acercó y cambió totalmente su cara, y ahora se puso muy feliz. De forma juguetona me empezó a poner un collar que ella había hecho. Dijo que para unir nuestro amor. Cuando lo estaba colocando sentí como si algo me hubiera pinchado o raspado. Ella me dijo con voz tierna: perdón, amor, te lastimé, no fue mi intención, pero ya te coloqué bien tu nuevo collar. Fue como de un momento a otro tuviera muchas ganas de besarla, de estar con ella. Pasamos meses sin separarnos, con un amor frenético. Yo cada vez le decía que la amaba más y quería vivir con ella. Dejé de visitar a mi familia para darle más tiempo a mi novia. Cambié el celular y hasta me fui a vivir con ella.
para que nadie me encontrara. Asistía a pocas clases, solo a las que ella podía entrar conmigo. Ese tiempo lo recuerdo como si estuviera somnoliento y feliz. No sabría explicar muy bien ese sentimiento, pero yo creía que era amor. Un día, cuando iba rumbo a la escuela, me asaltaron. Al momento de jalar mis audífonos, me rompieron el collar, me quitaron el dinero, celular y audífonos, pero en ese momento sentí como si hubiera abierto los ojos. Tenía miedo de volver a casa y verla ahí. Lo primero que pensé en hacer fue caminar hasta casa de mis tíos, que estaban cerca a 2 horas caminando. Al llegar a casa, tenía pena de tocar. Ya a punto de hacerlo, abrieron de golpe la puerta. Era mi tía. Dice que presintió algo y un impulso fuerte la hizo abrir. Me abrazó y dice que cuando lo hizo sintió una pesadez. Ella es muy católica y empezó a rezar y bañarme en agua bendita. Pasé días con ella rezando y calmándome. Sufría de crisis de ansiedad y pánico. Cuando pensé que todo se estaba calmando, una noche sentí como si se me subiera el muerto, como vulgarmente se dice en México. Pero fue una sensación muy rara. Yo estaba acostado. Vi cómo la perilla giraba lentamente hasta abrir la puerta. Se asomaba una sombra negra que iba subiendo a mi cuerpo. Cerré los ojos y escuché una voz espeluznante. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Empecé a rezar y poco a poco me pude mover. Al siguiente día fui a la iglesia y al contarle todo lo sucedido al sacerdote, me obsequió una medalla de San Benito. Fue mi salvación. Ya no volví nunca a esa escuela, a tener pesadillas, y ahora estoy entregado a la religión. Hey, ¿qué pasa, amantes del miedo? Me presento, soy Ana y quiero compartirles una experiencia que no es mía, pero le pasó a una conocida. Puede decirse que es más un chisme que una historia como tal. Trabajo en una verdulería que mi mamá puso cuando llegó a la colonia. Entonces ya tenemos una clientela frecuente. De esta clientela teníamos una clienta que era muy bonita. La verdad, pensábamos que iba a ser modelo. Es 5 años más grande que yo, ya sabrán. Tenía cinturita de avispa, unas caderas que muchas desearíamos tener y una cara de muñequita de aparador. Siempre venía a comprar la verdura para sus licuados, que según ella la mantenían en forma. Con vientre plano, todo iba normal. Pero un cierto día empezó a tomar una serie de posibles malas decisiones. Según recuerdo, un día me contó que quiso ir a sesiones de fotografía con personas que se hacían llamar fotógrafos de Instagram. Con lo sexy que era, le dije que eso la llevaría a la fama, y esperaba que con el tiempo la pudiera ver en la tele, echándole ánimos por si en un futuro le iba bien, me consiguiera chamba. Se fue adentrando a ese mundo, que no es por estereotipar, pero empezó a consumir drogas, que al inicio no se me hizo raro porque empezó con marihuana, lo cual pues yo también hago, entonces me pareció normal. No le dije nada, de hecho en varias ocasiones me invitó 2 o 3 porritos, pero con el tiempo se empezó a meter cocaína y crack. Cuando me comentó en el cotorreo, le dije que se moderara, que ya son drogas más potentes y solo me daba el avión. De ser la supermodelo de la colonia, empezó a quedar en los huesos, pero un día llegó con un chavo, alto, mamado y tenía tatuajes por todos lados del cuerpo, y un chingo de collares. La chava me pidió lo de siempre. En lo que le despachaba le pregunté que quién era el muchacho. Ella me contestó que era su novio. Llevaban 2 semanas juntos, pero que ya vivían juntos y que era el amor de su vida. Me reí bastante, diciéndole que no todo lo que brilla es oro, que intentara llevarla con calma. Ella rió más y me dijo que no es envidiosa, que porque me dejó a mi marido no me tenía que meter en su vida,
Yo ya no le dije nada para no pelear, así que siguió todo normal. A los meses, ella me comentó que ya había dejado las drogas y el alcohol, y de nuevo toda su vida iba para arriba, gracias a su marido que le pedía favores a los muertos que lo protegían. Así que le pregunté qué religión profesaba. Ella me dijo que era santero. La verdad, no sé nada de esa religión. Le volví a decir que tuviera cuidado, que si le pedía que ella se metiera en alguno de los rituales para pedir cosas, no se metiera. Esta muchacha yo la veía 2 o 3 veces por semana. Por eso es que podía ver todos los cambios que le pasaban. La verdad, empecé a ver cambios a su favor. Volví a recuperar peso y ser hermosa. Estaba muy feliz por ella, pero en un momento empecé a ver al muchacho pasar enfrente del local con gallinas vivas, perros y ratones. Nunca veía que comprara comida para animales. Al paso de los días le pregunté a esta chica que qué era lo que pasaba. La muchacha me dijo que hacía rituales en su casa, que ella, al ver que la había salvado esta religión, se estaba preparando para convertirse, así poder profesar y estar con él siempre. Ya no le dije nada, ¿para qué iba a pelear? Le comencé a preguntar de qué tipo de rituales hacían, y me contestaba que pedía favores por dinero, por salud, a cualquier gente que se lo pidiera, por un precio un poco elevado, porque en la mayoría de los trabajos que hacía, le resultaba bien. Yo le dije que pensaba que los buenos santeros y brujos no cobraban más que el material y una aportación voluntaria en agradecimiento. Pero si te pedían cierta cantidad de dinero, eran charlatanes o usaban otro tipo de magia. Ella me contestó que era muy inocente, que todo en la vida cuesta, pero no era un charlatán, que si quería me llevaría a una sesión que tenía programada para ella. Un martes, después de cerrar el local, que pasa por mí para ver el ritual. Créanme, fue la cosa más rara que he visto. Me senté en una banca de madera en la sala. Esta tenía en todos lados figuras a los que ellos llamaban santos. Alrededor de la sala estaba un grupo de 12 personas. En el centro estaba la muchacha envuelta en un velo transparente blanco, casi desnuda. Estas personas tenían un cirio en las manos y hacían cánticos raros. Eran más como jadeos. De pronto salió el muchacho mamado con un cuchillo como de carnicero. Pasó con cada una de las personas y le cortó la mano a los presentes, dejando caer la sangre en una copa de vidrio con no sé qué hierbas. Después abrió unas jaulas donde tenía gallinas, a las que les fue cortando el cogote y salpicando la sangre a cada persona presente. La verdad, me gusta el gore, pero eso sí me impresionó. De pronto, sacó una cabra de otro cuarto, la amarró de la cabeza y empezó a alzarla con una polea arriba de la muchacha. La cabra empezó a querer moverse, pero no podía respirar, así que este tipo le quitó el velo a la muchacha, dejándola desnuda y cortándole el cuello a la cabra, bañándola en su sangre completamente. Cuando se dejó de mover la cabra, le abrió el estómago y la colocó en los hombros de ella. El muchacho le pasó la copa de sangre de todos a la muchacha, para que la tomara, mientras los demás no dejaban de hacer los cánticos raros. Ahí fue cuando me desmayé, porque no aguanté el olor a sangre y la intensidad de los cantos. Me despertaron cuando acabó el ritual con aguardiente en la cara. Ya que reaccioné, pude ver que todo había acabado, todos estaban yendo, y la muchacha con la que iba ya estaba limpia y vestida. Solo al centro estaba un bote de metal prendido con fuego, con lo que supuse que era la ropa sangrada que tenían todas las personas presentes ahí. La muchacha salió y me preguntó que qué me había parecido. Para ser amable, yo le dije que había estado interesante, pero mejor no quería saber nada más de esa religión. Así que me retiré. Yo veía que a la muchacha le iba cada vez mejor, pero un día llegó un comando armado a su casa mientras ella no estaba, balaceando la casa. Cuando regresó la muchacha, habló con la policía y le dijeron que habían matado a todos los animales que tenían y al muchacho tatuado. La mujer se quedó en shock al entrar a su casa, porque todas las figuras que tenían de santos estaban rotas. Desde ese día la chava decía escuchar voces que le pedían pagos pendientes. Intentó buscar ayuda de otros santeros, pero todos se la negaban. Decían que la magia que usaba su marido era mala y poderosa. Si le ayudaban a ella, lo más probable es que ellos morirían. Así que fue pasando el tiempo, y la muchacha decidió internarse en una clínica psiquiátrica, pero cuando se le acabó el dinero, la sacaron. Quiso vender su casa, pero como estaba el precedente de la baleada, nadie la quería comprar. Así que la muchacha mejor se dejó. Cada vez se veía peor hasta que volvió a las drogas.
se le empezó a consumir la piedra, muriendo sola en su casa con las orejas cortadas y un tiro en la cabeza. Hola, buenas tardes, me llamo Joaquina y esta historia me pasó a mí. Soy de Veracruz, del pueblito de Tamiagua. Aunque hoy en día radico en la Ciudad de México, cada vacación de diciembre voy a mi pueblo y me la paso con la familia. Esta historia comienza cuando tenía 16 años. Me enamoré del que creía que era el amor de mi vida. Ya saben, esa locura de amor de adolescente. La verdad, al ser adolescente de pueblo, solo la hormona me movía. Quería tirarme a mi amorcito cada vez que nos veíamos, y como pueden deducir, quedé embarazada. Cuando se enteraron de esto en mi casa me botaron a la calle sin siquiera ropa para cambiarme. Fui a buscar a mi amorcito, toqué la puerta y le dije lo sucedido. Pasó lo que pasa siempre, me quedé a vivir con su familia. Cuando llegué, hablamos con los papás de él y la mamá se puso fúrica, como si le hubiera dicho que había matado a su hijo, pero entre gritos y agresiones me terminó aceptando en la casa. Siendo en los primeros días los más pesados, su mamá ni me volteaba a ver, y su papá, un viejo caliente que se me quedaba viendo cuando salía del cuarto de su hijo. Al pasar de las semanas me fui llevando mejor con la mamá de mi amorcito, lo cual me daba más confianza para salir del cuarto para convivir con ella. A los 2 meses la señora ya me decía nuera, me preparaba comidas especiales para el embarazo. Yo me las comía sin mayor problema, pensando que cada vez me quería más. Un día, a los 3 meses, estaba intimando con mi amorcito, cuando escuchamos ruidos en la sala. Los dos bajamos a ver sin hacer ruido qué pasaba. Vimos a su mamá haciendo una especie de ritual con humos y velas. Nos espantamos los dos y nos fuimos. Quedamos que al siguiente día le preguntaría a su mamá qué había pasado, qué estaba haciendo, en lo que él iba a trabajar. Al día siguiente, en el desayuno, hablé con mi suegra y le pregunté qué hacía ayer, que la había visto, pero no la quise interrumpir. Ella se puso un poco nerviosa. Me contestó que ella, para solventar los gastos de la casa, ya que mi suegrito no trabajaba, tenía que sacar dinero de alguna manera, lo que la llevó a hacerse bruja. En un inicio solo era charlatanería, pero pasando el tiempo se había vuelto realidad. Le dije en tono burlón que eso no se podía, que se tenía que estudiar el tema. Ella me contestó que un día llegó un señor de la nada y le empezó a enseñar, a cambio de placeres carnales. No le creí nada, pero para que me tuviera el nivel de confianza para confesarme una infidelidad a mi suegro, dije, ha de tener mucha confianza, mejor no la cuestiono. Seguí mi día, comiendo lo que ella me preparaba. En la noche que llegó mi marido, le comenté a medias que su mamá era una bruja, pero que no le quería decir a su familia porque le daba pena. Fue de inmediato con su mamá para hablar con ella. Le explicó superficialmente y todo siguió normal. Días después, fui al doctor a hacerme un ultrasonido para ver cómo iba mi bebé y saber el sexo, pero en lugar de recibir buenas noticias, me dijeron que era un embarazo de alto riesgo y se podía presentar un aborto espontáneo, que lo mejor que podía hacer era descansar y no cargar nada pesado, para evitar que aumentaran las posibilidades de este. Llegué a la casa, le comenté esto a mi suegra, ella lo entendió y me atendió de la mejor manera. Durante el siguiente mes me seguí haciendo comida y unos menjurjes que decía que me ayudarían a mejorar la salud de mi bebé. Mi ex se preocupó mucho, así que me ordenó que descansara y que de ser posible no me moviera de la cama, lo cual hice. Pasaron los días. Una noche me empezaron dolores punzantes en mi vientre, a las 3 de la mañana. Intenté levantarme, no podía por el dolor. Intentaba despertar a mi ex, pero jamás se despertó. Como pude, me paré de la cama, pero el dolor me dobló. Caí al suelo. Pude ver, bajo la cama, una fotografía mía cortada en un vaso de vidrio con agua y una bolsa de tela, que cuando la abrí me di cuenta que eran hierbas, que olían a podrido. No aguantaba el dolor, grité, pero nadie me escuchaba. Me arrastré hasta que pude abrir la puerta. Escuché a mi suegra, que estaba vociferando, que yo era lo peor que le había pasado a su casa, que su hijo, si no era de ella, no iba a ser de nadie. Me sorprendí e intenté gritarle, vieja bruja, pero sentí algo húmedo entre mis piernas. Prendí la luz, me di cuenta que era sangre entre mis piernas.
No sabía qué hacer, no podía gritar, sentí que me habían cosido la boca. Solo agarré mi celular, mandándole un mensaje a mi papá que decía, ayúdame, estoy mal. No supe nada más en ese momento. Cuando pude abrir los ojos, la luz me molestaba, me sentía sumamente cansada. Vi un par de doctores a los pies de la cama. Les pregunté qué había pasado. Me dijeron que hubo un problema muy grave, que me habían llevado mis papás a urgencias. Les pregunté qué había pasado con mi bebé. Me dijeron que lamentablemente había fallecido. A pesar de tener 5 meses, pudo llorar cuando lo habían sacado de mi vientre, pero tuvo muchas malformaciones, como si yo tuviera una vida llena de adicciones. Lo que les dije que eso no era cierto, que yo me cuidaba demasiado. Lo único que comía era lo que me preparaba mi suegra. Cuando por fin dejaron pasar a mi marido, le conté todo lo que escuché decir a su mamá. Le intenté decir que me había hecho brujería para perder al bebé. No me creyó nada de lo que le dije. Incluso quise armarla de pedo porque no se despertaba. A lo que él me dijo que no estaba en la cama cuando pasó todo esto. Él estaba en un bar tomando, preocupado por el bebé. Ya no sabía si creerme, porque los doctores le dijeron que el bebé parecía que había sido de una mamá adicta al crack y al alcohol. A lo que la mamá le confirmó que yo bebía. Me enojé mucho, demasiado. Me sentí impotente, porque no me creía nada de lo que le decía a mi marido. Se fue y no lo volví a ver en el hospital. Pasó el tiempo. Los doctores me hicieron estudios que demostraban que no había ingerido ningún tipo de drogas durante el embarazo. Le intenté decir a mi esposo lo que había pasado, pero ya no me quiso creer, ni siquiera escuchar. Me corrió de la casa. Regresé con mis papás. Solo termino diciendo que unos meses después fui a ver a mi ex esposo. Toqué, pero nadie me abrió. Recordé que aún tenía llaves de esa casa. Me metí, me asomé por la ventana y me pasó lo peor del mundo. Vi a mi ex esposo en relaciones carnales con su madre. No supe qué hacer. Del shock decidí mejor venirme a Ciudad de México. Me despido de ustedes y de su público, no sin antes decirles que se cuiden de sus suegras, que también puede ser competencia en la relación. Esperamos hayan sufrido estas historias como nosotros al contarlas. Dejen en los comentarios o envíen sus historias para poder leerlas en otro video. El correo se encuentra en la descripción. Denle manita arriba si les gustó, compartan y si quieren seguir teniendo un momento de terror, suscríbanse a este canal y activen la campanita, porque cada semana tendremos una dosis de miedo para que lo puedan escuchar antes de dormir.